Bueno, primero buenas tardes, ya los fui saludando de a uno a medida que entraban. La idea de esta clase que hemos tenido con Maribel es un poco acercarnos a ustedes en este momento en el cual hacemos un cambio de etapa del programa. Nosotros cuando comenzamos el dictado de este año, comentábamos que la importancia que tenía esta asignatura como apoyo, como instrumento, como herramienta del taller vertical de arquitectura, que como ustedes están transitando, va de primero a sexto año. Entonces nos pareció importante esta cuestión de pasar del dibujo de ejemplos volumétricos asociados en este caso a la obra de Piet Mondrian a través de la reinterpretación de una pintura a un ejemplo arquitectónico. Porque digo, ustedes se van a dar cuenta a partir de estas clases, de las próximas clases, que es muy diferente dibujar una obra de arquitectura, porque tiene una materialidad y una estructura característica, en relación a... Chicos, les pido por favor que silencien los audios en relación a los dibujos volumétricos, donde la materialidad pasaba a un segundo plano y donde nosotros le dábamos importancia al color, pero más que nada para la identificación volumétrica. Entonces con Maribel hemos decidido armar esta clase en función de este tema. Yo voy a hablar rápidamente de la casa de Blas, y Maribel después va a hablar propiamente del ejemplo que ustedes van a tener que dibujar y que van a tener que tratar a partir de ahora. Nuestra idea es que a partir de ahora puedan poner en práctica los sistemas de representación, los códigos gráficos y los conceptos de escala que estuvimos viendo hasta ahora a nivel abstracto en una obra de arquitectura. Entonces, la casa de Blas es una casa de 300 metros cuadrados aproximadamente, ubicada en España, cerca de Madrid, sobre una colina, que fue construida por el arquitecto Alberto Campo Baeza entre los años 1999 y 2000, o sea, una construcción muy rápida, y que se denomina Casa de Blas porque Francisco de Blas fue el primer propietario, y en realidad es el que encarga al arquitecto Campo Baeza esta obra. Me pareció interesante que en las dos primeras imágenes, que son esta y la que sigue, hablar de la fotografía. Ustedes escucharon decir varias veces que nosotros utilizamos en nuestra disciplina distintos lenguajes. Uno de ellos es la fotografía, y a través de la fotografía, como ustedes pueden ver acá, podemos conocer una obra de arquitectura a partir de un recorrido, en este caso exterior, que nos permite ver las cualidades espaciales, las características de la obra. Y como vemos acá, se trata de dos volúmenes, dos prismas, uno sobre el otro, uno muy cerrado, el otro muy abierto, y tiene que ver con la ideología, con la propuesta, con la idea de la casa, que es transmitida por el propietario al arquitecto. El propietario le pide, era un profesor, y le pide a Campo Baeza, o sea, al arquitecto, que construya o que le proyecte en realidad una vivienda destinada a escuchar música, a realizar actividades culturales, familiares, porque es una vivienda para la familia, y de contemplación al paisaje. Si nosotros nos remitimos a las fotografías, vemos que es un terreno escarpado, hay una diferencia de nivel de 15 metros, se mira directamente a las montañas del Escorial, que es una localidad cerca a Madrid, y donde no hay una percepción de otras construcciones cercanas. ¿Por qué es esto? Precisamente por el desnivel del terreno. Entonces, Campo Baeza va a utilizar esa diferencia del terreno y va a asociar esta idea de caverna, de cueva, en el sector inferior, de protección que brindaba la vivienda, les decía en el sector inferior, que es este cubo de hormigón, y un sector superior que se trabaja a la manera de un mirador. Es decir, lo que pretendía el propietario y que fue interpretado por el proyectista es esta situación de contemplar el paisaje desde una instancia de protección. Si seguimos con la fotografía, podemos hablar de fotografías interiores. Fíjense ustedes que esta casa, si bien es una casa muy simple, Campo Baeza dice no es minimalista, es esencialista. O sea, pone lo esencial. Y no es una cuestión reductivista, pero sí hay una relación muy interesante de luces y de vinculación con el paisaje y de espacios. Fíjense ustedes que la vinculación con el paisaje se da en el sector inferior, es decir, en el sector donde se desarrolla la vivienda propiamente dicha, que es ese volumen de hormigón, se da a través de ventanas cuadradas, donde uno puede observar el paisaje a partir de una visión como si fuera de un cuadro.
Digo, esto es retomado un poco de la arquitectura renacentista. Cuando se hacían las villas en el Renacimiento, el arquitecto se imaginaba que ese paisaje que había trabajado lo iba percibiendo puntualmente y de manera secuencial. Por otro lado, esto del esencialismo se aprecia en todos los detalles, y también esta cuestión de la materialidad. El sector inferior es un sector contenedor, oscuro, de relación puntual con el paisaje, en cambio, el sector superior, ya digamos carente de hormigón, donde predomina el vidrio y la estructura metálica, hay una relación casi directa con el entorno. Y como les decía recién, otro de los lenguajes que vamos a emplear es la maqueta. Nosotros vamos a utilizar en la arquitectura, no lo vamos a hacer en esta materia, la maqueta como un instrumento, como un medio para transmitir ideas espaciales. En este caso, vemos claramente las líneas de nivel materializadas a partir de la superposición de planos que nos muestran la inserción de la vivienda casi excavada, el autor dice casi esculpida en la montaña. Un tema que vamos a utilizar nosotros en esta primera lámina que vamos a hacer de dibujo de arquitectura es la implantación. La implantación nos está hablando de la ubicación de la vivienda en el terreno, y en este caso, como es un terreno irregular, empiezan a aparecer las cotas de nivel, que son todas estas líneas curvas, y también aparece lo vegetal, estas manchas son de árboles, y aparece la vista aérea de la obra. Ahora, esa vista aérea va a estar intervenida, se le va a aplicar sombra. ¿Para qué? Precisamente para esto, para ver la incidencia de un volumen sobre otro, y de toda la vivienda sobre el terreno. Aparece también acá los códigos gráficos, fíjense que hay una línea que me está indicando una escala gráfica. Ahora bien, nosotros vamos a utilizar al dibujo, y el dibujo en este caso está utilizado en el proceso de diseño. Ahora, fíjense que si bien nosotros podemos identificar acá perspectivas, cortes, vistas, no están trabajadas con instrumental, es decir, están trabajadas de una manera diferente a lo que nosotros estamos haciendo en sistemas de representación. Si bien los sistemas de representación son los que nosotros estamos trabajando, aquí se hace a mano alzada. Y se hace a mano alzada porque es una idea rápida, un boceto, diría casi inmediato, a partir de las ideas que va teniendo el arquitecto en relación al proyecto que tiene que realizar. Fíjense en la parte izquierda cómo hay una evolución del trabajo, desde la montaña hasta empezar a pensar que en la montaña se produce alguna intervención, a que esa intervención sea un hueco, o sea una cueva en la montaña, y finalmente al hecho de ponerle ese alero, que es el techo metálico, sobre la estructura de vidrio. Por otro lado, también hay una referencia en el sector medio a las ideas que dan origen a esta vivienda, cuando él habla de subrayado, él habla de encuadrado, o sea, las situaciones del subrayado, del estar protegido por la cubierta, o del hecho de estar encuadrado en los distintos accesos o las distintas visuales hacia el entorno. Esto obviamente ustedes lo van a estar usando, quizás lo están usando ya en el taller de arquitectura o en todos aquellos espacios donde puedan hacer proyecto, porque el boceto, el dibujo previo, el esquema, es la transmisión directa de las ideas mentales a, en este caso, el papel. Y acá volvemos a una idea fundamental, que es esta cuestión, fíjense ustedes, del ojo, que hace relacionar el interior de la casa con el paisaje. O un corte donde se ve nuevamente el ojo y se ve todo el soporte del terreno que va como sirviendo de soporte a la vivienda. Ahora, por otro lado, como ustedes saben, cuando proyectan, la idea no sale, no es direccional, yo pienso una cosa, la dibujo y así va a quedar, sino que es un ida y vuelta. Y en estos bocetos que estuve buscando de Campo Baeza, se ve claramente cómo el corte, por ejemplo, tuvo un proceso de diseño muy importante. Y lo mismo la planta. Y acá aparece una de las axonométricas, fíjense, hechas a mano alzada, obviamente siguiendo estos códigos que nosotros estamos viendo en la materia, pero hecho de una forma más suelta. Incluso aparece lo vegetal, aparece el color, aparece un estudio en planta, todavía no hablamos de las funciones de la casa, y un estudio de la estructura. Y acá me pareció importante mostrarles estos bocetos, que se transforman en un dibujo analítico. Es decir, ya no es el dibujo mostrando una idea, sino es analizando esa idea. Como ustedes ven, por ejemplo, acá Campo Baeza está expresando que a partir de la repetición de la letra A, hay un módulo que se repite tantas veces como él quiera en su proyecto.
Lo mismo en todos los sectores de la casa. Acá pasa lo mismo, empieza a estudiar distintos elementos y los analiza. O por ejemplo, por debajo de lo que es el proyecto aparece suave una línea que me está indicando la pendiente del terreno, que yo no sé si ya se los dije, es de 15 metros. Bueno, este dibujo analítico es un instrumento que ustedes van a usar, pero no solo en la parte proyectual, sino también en la parte de registro y estudio de obras. Y lo van a aplicar en muchas materias y en su vida profesional, y también a lo largo de toda la carrera. Me parecía interesante aclarar que toda esta cuestión de bocetos son dibujos, pero sin instrumental, y en todos los casos son dibujos manuales, cosa que no pasa generalmente, o sea, no pasa en ninguno de los casos cuando uno habla de dibujo técnico, dibujo con instrumental. Aparece acá la perspectiva, fíjense que son imágenes de los espacios interiores, cómo el autor imagina los espacios interiores, cómo los va proyectando, ¿no? Con este esquema que yo les decía hoy de la métrica, de la modulación, y la incorporación de los muros y la materialidad de la casa, y en una segunda instancia, cómo, primero, acá en este caso, en el caso de la izquierda, cómo complementa los sistemas de representación. Ustedes a medida que vayamos avanzando en el año se van a dar cuenta que las plantas, los cortes, las vistas, las perspectivas en sus distintos tipos, las sombras, van contando de la arquitectura distintas características. Y cada uno de esos dibujos transmite determinadas ideas, pero muchas veces se van a encontrar con que van a tener que complementar distintos recursos para poder mostrar una idea. Y eso va a pasar también con los distintos lenguajes, porque fíjense, si bien acá, en la parte de la izquierda, es casi todo dibujo, acá empezamos a tener lo escrito. O sea que lo gráfico y lo escrito se empiezan a complementar para mostrar o para transmitir, para comunicar una idea. En estas imágenes nos aproximamos más a los dibujos que nosotros vamos a utilizar. Podemos hablar de escalas, de escala 1 en 100, donde nosotros nos metemos en la realidad de la arquitectura, con dibujo técnico, nosotros lo vamos a hacer con escuadras, con paralela, con lápiz, y aparece entonces el ser humano, el hombre dando escala, porque casi todos nosotros, en mayor o menor medida, tenemos dimensiones bastante aproximadas. Lo vegetal, acá ya tenemos más variedad, porque una cosa sería trabajar con un pino y otra cosa sería trabajar con un árbol, con un naranjo, digo, son plantas que tienen distintas cualidades. Entonces empieza a aparecer una vista, otra vista, el corte, un corte transversal, y las plantas. La planta de la vivienda propiamente dicha, que está armada por una serie de habitaciones y una placa donde se desarrollan los servicios junto con la escalera. La vivienda estaba pensada para contemplar 2 dormitorios, que son los que están en los extremos, con baños en suite, y un sector central con el estar y laterales con los escritorios y la cocina, y un sector superior, que era lo que yo les decía a manera de mirador, que lo único que tiene es una raja a través de la cual se puede bajar por una escalera. Y yo les puse acá un tema que Maribel va a desarrollar, que son los códigos gráficos. Es decir, hay determinados códigos que nosotros usamos en arquitectura, por ejemplo, la escalera, que en este proyecto en particular, en estos dibujos de proyecto no aparecen. Los vamos a ver después más adelante. Y en esta imagen empiezan a aparecer los detalles. Si bien puede ser por los detalles que presenta una escala 1 en 50, como ustedes pueden apreciar, empiezan a aparecer escritos donde se ponen las características, las cualidades de los materiales que forman esa arquitectura. Aparece el hombre, aparece las fundaciones, es decir, lo que está por debajo de la tierra, y aparece lo vegetal. Nosotros en esta instancia no vamos a llegar a la escala de detalle. La escala de detalle nos permite aproximarnos a la obra y, como les dice el nombre, ver el detalle. También van a tener otros tipos de dibujos que están vinculados a la realización de la obra. En escala, por ejemplo, 1 en 50, o detalles constructivos en 1 en 10, o en 1 en 20. Nosotros ese tipo de detalles ahora no los vamos a hacer. Y lo que me parecía interesante era ver que siempre nos estamos manejando con los sistemas de representación, pero que en este caso lo estamos haciendo con dibujo digital, es decir, con asistencia de computadora. Bueno, ahora la voy a dejar a Maribel, que va a hablar de la Casa Mar Azul, que es la casa que ustedes van a trabajar a partir de ahora. Maribel, podés comenzar. Perfecto.
Bueno, vos me vas pasando, Fabiana, las Sí, sí. imágenes. Sí, sí, dale. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces. La Casa de Mar Azul, proyectada por los arquitectos Besonías, Almeida y Krug, obtuvo un premio de la Bienal de Arquitectura en el 2004 y a partir de ahí numerosos premios más. Vamos a ver entonces las primeras imágenes. Está localizada en el balneario de Mar Azul, al sur de Villa Gesell. Está en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires y se caracteriza por playas amplias con médanos y un frondoso bosque de coníferas. Ese es el entorno donde va a estar ubicada esta casa. Pasamos a verla. Los proyectistas conocían perfectamente este lugar. No tenían un comitente, nadie que les pusiera condicionamientos, y además ellos se habían propuesto hacer una casa de veraneo. Esta casa, que tenía que estar integrada al paisaje y al lugar, les permitió experimentar desde diferentes aspectos, desde el aspecto formal, o sea, morfológico, funcional y técnico-constructivo. Tenía además que tener un bajo impacto en el paisaje, un costo, un presupuesto bajo también, y un costo de mantenimiento casi nulo. Es así que en este terreno, que es una parcela de 10 por 47, con 43 pinos y con un suave declive hacia la calle, proyectan esta obra que es un prisma exento. Y lo llamamos así porque tiene las características del prisma, tiene un ancho, un largo, una altura, que es bastante escasa, es justa en este proyecto, y además está separado de los ejes medianeros. Vemos la siguiente. Está resuelta como una envolvente de hormigón armado a la vista, que tiene en armonía tanto en la textura como en el color, con los árboles, con el bosque en el cual está inserta. Era muy importante lograr una muy buena conexión y una integración con el paisaje. Es así como esta vivienda la podemos describir desde el punto de vista de la organización funcional en dos zonas bien diferenciadas. Una expuesta, totalmente vidriada, que es la del estar comedor, con amplias aberturas, desde la cual se tiene presente el bosque, y que desbordan a través de una terraza que está realizada con un deck de madera, en la cual tanto en la terraza como en el voladizo, por el cual se prolonga la losa, se dejan espacios para preservar los árboles. Y tiene otra zona más protegida, que ahora después vamos a ir recorriendo la casa, que son los dormitorios y la cocina. El acceso, se ve ahí a la derecha, no es un acceso fijo, sino que se puede ingresar por cualquiera de los paños vidriados de las puertas, ventanas corredizas, tanto la que está en el frente como al costado. Seguimos. Si hacemos un recorrido, vamos a ver entonces esto que les comentaba en la imagen de la izquierda, el estar comedor, que tiene la expansión, la terraza, y luego vamos avanzando en la imagen de la última a la derecha, se alcanza a ver un cuadrado que es la imagen de la chimenea, la cual se ven los leños desde afuera. Continuamos. Si miramos en la de la izquierda, ya vemos que aparecen una de las carpinterías de los dormitorios. Están bien diferenciadas. Este dormitorio tiene dos ventanas en ángulo de proporciones longitudinales, verticales. Vemos también ese voladizo a la izquierda, que es el que hablábamos hoy, esa proyección de la losa, y también vamos a ver una viga invertida. Hacia la derecha, vamos girando, vamos bordeando la casa, haciendo todo un recorrido externo, empieza a aparecer un aventanamiento longitudinal, pero horizontal. Seguimos dando la vuelta, y vemos ese aventanamiento. En la de la izquierda tenemos de frente un dormitorio con un tipo de ventana, y el otro dormitorio con la ventana apaisada, que da toda la vuelta, y en la imagen de la derecha se ve cómo ese ángulo está desmaterializado y continúa luego a través de ese aventanamiento, llega a la cocina. Seguimos. Bueno, esta es la imagen de
la ventana Mi lateral pregunta del es, dormitorio. disculpe, le interrumpo. Le, Perdón. me, le pregunto, ¿en el interior de los cuartos el piso es más bajo? Lo vamos a charlar después. Déjame terminar con la explicación y después te hacemos todas las preguntas. Ok. Gracias, Jorgelina. Continuamos ahí con la cocina y parte de la zona del comedor. Ahí se puede apreciar el desnivel. Dijimos que esta vivienda es un prisma, tiene medidas de 6,50 por 10,30 y es una losa de hormigón a la vista sin apoyos interiores. Tiene tabiques de hormigón y a su vez tiene perfiles, podemos seguir en la siguiente, Fabiana, perfiles de hormigón, perfiles metálicos perimetrales. En este caso estamos viendo la losa, la anterior, Fabiana, la losa de la cubierta, que el único ambiente que no tiene ventana al exterior, se le hizo una caladura en forma de L en la losa, que está representada por una viga invertida, de la cual vemos a la derecha cuelgan unas solapas, y esto permite que tanto el baño como los ambientes contiguos tengan un ingreso de luz cenital. Allá a la izquierda, en la imagen de la izquierda, vemos también la viga invertida. Continuamos. La siguiente, Fabiana. En el interior vemos el comedor, esta imagen está tomada desde el estar. Arriba alcanzamos a ver cómo ingresa la luz a través de esa caladura en L. La terminación del hormigón es en toda la casa, es hormigón a la vista, el cual se ha trabajado simplemente lijando las adherencias entre tabla y tabla del encofrado. No tiene aislación térmica, como tampoco, no solamente en el hormigón, como tampoco en la carpintería. La carpintería es una carpintería de aluminio anodizado que tiene vidrio común, no tiene vidrio con cámara de aire ni doble vidrio. Si continuamos en la siguiente, tenemos una imagen parcial, se ve a la izquierda la cocina, el comedor, y a la derecha se empieza a insinuar el estar, que en la imagen siguiente lo vemos en su totalidad. Los muros internos están realizados en ladrillos huecos, revocados y pintados de blanco. El piso está hecho en un alisado de cemento con paños de 3,10 por 3,10. Es una vivienda mínima cuyo objetivo es precisamente una vivienda para épocas cálidas, para el verano, y tiene ese sentido, una distribución que quizás no es la típica de la casa de habitación permanente. La vivienda tiene tiene improntas de arquitectos como Mies van der Rohe, en el sentido de hacer una vivienda con lo mínimo, también en la escalerita con la cual se accede a la terraza, y estas solapas o tabiques que cuelgan de la losa, tienen a su vez, nos recuerdan al arquitecto Rafael Iglesias, que un arquitecto rosarino, que en varios de sus proyectos, entre ellos el edificio Altamira, hace uso de estos recursos técnicos constructivos con hormigón armado. Vemos la imagen siguiente, que es el documento que les damos desde la cátedra, donde está una memoria descriptiva sintética, tienen los links para poder vincularse, porque es una vivienda que está en internet en varias páginas. También tiene imágenes internas, y por último, en los 3 documentos que están abajo, en las 3 páginas, está lo que vamos a ver ahora con mayor detenimiento, que es lo que ustedes tienen que dibujar. Vemos la imagen siguiente entonces. A la izquierda estamos viendo la implantación. El terreno dijimos que era de 10 por 47, es una vista aérea, se ve también el deck, están dibujados los árboles, las líneas que tienen son las cotas de nivel, y como decía Fabiana, vamos a empezar a trabajar con códigos gráficos. Ustedes ven que arriba tiene indicado el norte, esta es sola una manera de indicarlos, puede haber varias, y además aparecen cotas. Las cotas son las medidas que nos sirven para indicar las diferentes alturas
o anchos o longitudes de cada uno de los ambientes. En la primera de las imágenes que está a la izquierda está la vista del frente, que es la sudeste, la vista posterior, que es la noreste. En la imagen del medio vamos a ver la planta. En la planta, tanto plantas como cortes, ustedes tienen que hacer, como estuvieron trabajando hasta ahora, con los ejemplos abstractos, la diferenciación entre lo que está seccionado de lo que está en vista. Aparecen cotas de nivel indicando los niveles de piso, tanto en la planta, con un circulito y el número, como en el nivel, no sé si lo podés marcar, Fabiana, ese, perfecto, y en el corte también la cota de nivel de piso terminado, en todos los cortes. Además es importante colocar todas las cotas exteriores al dibujo para no confundirnos, cotas que están puestas de acuerdo a los diferentes elementos que vamos a indicar. Otra de las cuestiones muy importantes son las indicaciones de los cortes. Los cortes se marcan indicando, como ustedes ya lo saben, hacia dónde miramos. Puede ser de esta manera, indicándolos con letras, con números, acá están indicados con números, y volcándolos ya sea con una línea o con unas indicaciones con escuadras a 30 grados, pero siempre indicando hacia dónde miran. Con respecto a las vistas, vamos a trabajar, igual que trabajaron ustedes en el ejemplo abstracto de Piet Mondrian, con valor de línea. Es importante también que para dar escala utilicemos la figura humana. Una figura que no va a ser dibujada en detalle, la ropa, la cara, no, es una silueta. Es una silueta que tiene que aparecer porque nos da idea de la altura de los diferentes ambientes. Así también es importante dibujar la vegetación. En este caso está dibujada con una gradación de gris más leve para que no tome importancia. Lo importante acá es dibujar la casa. La vegetación es un complemento. Todas las otras dudas, por supuesto, nosotros vamos después a hablar sobre un documento que vamos a subir sobre códigos gráficos. Pasamos a la siguiente imagen, que es la ficha. Esta ficha, este trabajo práctico, si pueden sacar el cartel, por favor. Sí, perdón. Si pueden, conversamos luego. En esta imagen vemos el trabajo práctico 7 que va a durar 2 clases, esta y la próxima, o sea, finaliza la clase próxima, en donde tienen que dibujar la implantación, pero es lo único que van a cambiar de escala. Acá van a pasar de 1 en 250 a 1 en 200. Y luego tienen que dibujar los 2 cortes, las 4 vistas y la planta. Recuerden siempre la correspondencia que hay entre planta y corte. Pero hay algo más. Estos rectángulos de las vistas y de los cortes son simplemente los campos o los lugares donde van a estar ubicados. No tienen que dibujar esa línea de borde. En esos lugares van a estar dibujados cortes, vistas y plantas. Pero reitero, no van esas líneas de borde. Simplemente que es una forma de organizar la diagramación de la lámina. Todo es en lápiz, salvo la implantación, que es 1 en 200, todo lo demás es 1 en 100, y cualquier duda estamos a disposición. Quería también recordarles, en la imagen siguiente, que esta clase y la que viene entonces son la lámina, el trabajo práctico 7. La clase próxima se va a entregar la primera etapa, que es la etapa de la obra de Mondrian, que ustedes estuvieron trabajando. La clase siguiente, que es el 18 de junio, es una clase de repaso. Los temas son Monge y paralelas. ¿Qué es la clase de repaso? Es una clase donde hacemos una práctica similar a la del parcial, donde vamos a trabajar con la docente, los docentes les vamos a preguntar, a sacarnos todas las dudas,
pueden consultar con los compañeros. Lo importante es que se sitúen en una cuestión de parcial, que puedan medir el tiempo, que puedan resolver los temas, y así cuando llega el momento del parcial, que es el primer parcial, el 25 de junio, ya tengan esta práctica hecha. Con respecto a las entregas siguientes, se las vamos a ir avisando a medida que pasen los días, y recuerden nuestras redes, en la imagen siguiente, tienen para consultar en aulas web, en el blog, en el Facebook y en el Instagram. Bueno, hasta aquí llegamos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Todo el material, ustedes lo tienen disponible en el documento